Voy a resolver este problema 13 de la guía 5 del tema de gases. Vamos a leer el enunciado. Nos dice que tenemos 3,05 gramos de nitrato de amonio. Así que aquí tenemos bien explicado que esto es un sólido. Este nitrato de amonio es un sólido. Ustedes deberían saber, solamente con el nombre, poder escribir la fórmula química. Eso es, lo sabemos desde cuando yo les pedía que reconozcan el anión nitrato, el catión amonio. Bueno, eso es lo que tenemos que saber desde la primera parte de la materia. Bueno, la cosa es que tenemos esta sal o compuesto iónico que es sólido y lo introducimos en un matraz de 2,18 litros, en el que previamente se ha hecho vacío y lo calentamos a 250 gramos. Entonces, veamos hasta ahí, antes de comenzar con las preguntas, cuál es la situación que tenemos. Vamos a empezar a ver qué tenemos como datos. Bueno, entonces los datos que tengo es que tengo un recipiente, es un matraz, así que las paredes son rígidas, un matraz es un material de vidrio, está cerrado, ese tiene un volumen de 2,18 litros, la temperatura aquí la anoté en grados Kelvin, pasé los 250 grados centígrados a Kelvin, para tener otro valor, otra unidad de temperatura expresada en otra escala de temperatura, y sé que tengo un sólido. Ahí quiero representar el sólido que sigue teniendo está contenido en ese recipiente. Ese recipiente se le ha hecho vacío, por lo tanto no hay gas aquí adentro, tengo solamente este sólido. Esto es lo que yo sé solamente con los datos del problema. Veamos qué nos pregunta. Nos pregunta cuál es la presión total del gas expresado en atmósferas cuando el nitrato de amonio se ha descompuesto en ese matraz y nos da la reacción. Bueno, ¿qué sucede? Como dijimos, tenemos el matraz, el sólido a esta temperatura, es el volumen, y la presión es prácticamente cero. Acá no hay gas, así que ¿quién va a ejercer presión? Nadie, porque el sólido tiene una presión de vapor despreciable, así que no ejercen las moléculas del nitrato de amonio. El catión amonio no se va a escapar del sólido, el nitrato tampoco. Aquí hay vacío. ¿Qué pasa cuando la reacción se produce? Cuando la reacción se produce, aquí la tenemos escrita, no la tenemos que saber. Fíjense, aparecen gases cuando la reacción se produce. Mucha atención a la reacción. Es una reacción de descomposición, la vimos al principio de la materia. Este compuesto se descompone en dos otros compuestos, pero resulta que estos son gases. Prestemos atención, un óxido de nitrógeno, que es gas, y el agua, que está como gas o vapor, ya que es agua, porque la temperatura es elevada, es mayor a 100 grados. Así que se producen estos gases. Quiere decir que cuando tiene lugar la reacción, este sólido desaparece y aparecen gases y por lo tanto aparece presión, ya que esos gases ejercen una presión. La pregunta, ¿cuál es la presión total del gas?, es cuál es la presión parcial de uno de los gases, la presión parcial de uno de ellos, más la presión parcial del otro. ¿Cómo lo vamos a averiguar a esto? Averigüemos cuántos moles tenemos de nitrato de amonio. ¿Por qué? Porque mirando la estequiometría voy a saber que por cada mol que tenga de nitrato de amonio voy a tener 1 más 2, 3 moles de gases. Entonces lo que hice aquí es dividir la masa del nitrato de amonio por su masa molar, 80 gramos, eso lo deberían poder calcular muy fácilmente a esta altura, y eso me da 0,04 moles. Así que partí de 0,04 moles de nitrato de amonio. Por lo tanto, cuando se descompuso, cuando terminó la reacción, tengo 0,04 moles de este gas de óxido de nitrógeno y dos veces 0,04, o sea 0,08 moles de agua. Lo que entonces tengo que hacer es multiplicar por 3, 1 más 2, 3, la cantidad de moles de inicio, que es lo que yo hice aquí. Así que lo que tengo como resultado es el número total de moles, ya averigüé eso. ¿Cómo seguimos? Tengo el número total de moles, tengo el volumen, tengo la temperatura. Podría averiguar la presión, por supuesto, con nuestra conocida relación P por B igual a nRT. Pero yo con esta relación lo que voy a averiguar es la presión total. Si pongo aquí, reemplazo, despejo la presión, me va a quedar la presión total. Bueno, vamos a sacarla, pero teniendo en claro que va a ser la presión total
y no lo que me pregunta en el problema, que es la presión de cada gas. Así que esa presión total va a ser N por R por T, acordémonos de poner la temperatura en grados Kelvin, sobre el volumen. Haciendo esta relación, lo que voy a obtener es la presión total, que si uso la R como 0,082, ¿por qué uso ese valor? Porque tiene las unidades de atmósfera por litro sobre grado Kelvin mol, y esto lo voy a poder poner en litros, el volumen lo tengo en litros, así que cuidado con ser homogéneos en las unidades. Así que esta relación la calculo poniendo como número de moles 0,012. R, la constante universal de los gases, vamos a usar 0,082 atmósfera por litro sobre grado Kelvin mol. Como temperatura vamos a poner 523 Kelvin y vamos a dividirlo todo por el volumen en litros, 2,18. Miren cómo lo calculé aquí. Con esos valores llegué aquí a la presión es 2,36 atmósferas. Esa es la presión total que me piden. Presión total 2,36 atmósferas. Es la que está aquí adentro. ¿Quién la ejerce? El gas óxido de nitrógeno y el gas de agua. Pero yo también les podría preguntar cuál es la presión parcial de cada uno de estos gases. Voy a usar una sola de esas presiones parciales y me voy a acordar de la relación que ya vimos, que la presión parcial de un gas es igual a la fracción de ese gas por la presión total, que es la relación que yo escribí aquí. Fíjense, escribí 1/3, 1/3. ¿De dónde saqué esta fracción molar? Ustedes podrían haber llegado a ese resultado por diferentes caminos. Miren cómo la hice yo. Calculé que por cada uno de estos moles tengo 2, o sea que tengo 3 en total. 1 con respecto a 3 en total, eso es 1/3. Ahí calculé la fracción molar. Lo multiplico por 2,36 y obtengo la presión parcial de esta cuenta, de esta relación, la presión parcial en atmósferas del gas óxido de nitrógeno. Para calcular lo del agua voy a aplicar la misma relación, salvo que, no voy a hacer el cálculo, lo hacen ustedes. Piensen, ¿cuál es la fracción? Sin hacer la suma de moles, porque ustedes ya pueden saber por estequiometría cuánto tengo. ¿Cuál es la fracción del agua? Solo mirando la estequiometría. ¿La pueden sacar? Bueno, calculen la presión parcial del agua. Yo termino aquí esta explicación, ustedes calculen la presión parcial del agua. Como dato, la suma de ambas, ley de Dalton de las presiones parciales, de ambas presiones parciales, tiene que darme 2,36.